En cuanto a las infecciones que pueden ocurrir en la parte baja del aparato genital, acá la pregunta menciona cuál de los siguientes medicamentos es el más adecuado para el tratamiento de la tricomoniasis. La claritromicina, el metronidazol, el ciprofloxacino, la ceftriaxona o el fluconazol. La tricomoníasis es una parasitosis producida por este protozoo, la Tricomona vaginalis. Como ustedes ven, un protozoo unicelular con su núcleo y característicamente con varios flagelos que le permiten establecer pues una movilidad. Esta tricomoníasis, cuando se expresa clínicamente, se expresa pues con un flujo vaginal muy espumoso, amarillento, verdoso y con mal olor. Y puede incluso causar una cervicitis, como ustedes están viendo, y es patognomónico encontrar este cuello o este cervix que se llama enfresa por el parecido a aquel fruto que habíamos visto anteriormente. Si tenemos problemas para el diagnóstico y contamos con un microscopio, al flujo patológico le podemos agregar unas gotas de solución salina y a la microscopía vamos a poder ver, visualizar claramente los parásitos, los protozoos, incluso con sus flagelos, sus núcleos y con esa movilidad como ustedes pueden estar viendo. Esto es lo característico del flujo, un flujo, como ustedes ven, espumoso, amarillento, verdoso, que causa mucha irritación y que es reconocido que esta entidad incluso puede causar o inflamar el cuello, es decir, puede producir una cervicitis. El medicamento de elección para la tricomoniasis es la indicación del metronidazol, el cual puede ser administrado en dosis única de 2 gramos o también en dosis de horaria de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. El tratamiento tópico, es decir, el uso de cremas u óvulos a nivel vaginal, en realidad no es indispensable y muchas veces se da simplemente porque la mujer requiere eso y no logra entender cómo va a tener un tratamiento bioral para un problema a nivel vaginal. Sin embargo, lo que sí debe ser fundamental es tratar a la pareja, es decir, dar tratamiento al varón, porque generalmente el varón es el que alberga el parásito de manera asintomático a nivel de su vejiga. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta sería la alternativa B, indicar el metronidazol en dosis única o en dosis oral. Siguiendo con el tratamiento para los estados infecciosos a nivel de la vagina, entonces mencionamos acá esta pregunta. Mujer de 20 años acude por presentar un flujo vaginal abundante. Al examen con espéculo, flujo homogéneo amarillento. Tiene un test de amina positivo y un pH de 5,5 y las células clave son negativas. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado? Indicarle fluconazol de 150 miligramos, bioral, una semana por un mes. Clotrimazol de 100 miligramos vaginal diario por 7 días. La acitromicina, 1 gramo bioral diario por 3 días. El metronidazol, 500 miligramos bioral 2 veces al día por 7 días. O la nistatina, 1 gramo vaginal por 10 días. Entonces, de acuerdo al cuadro clínico que nos están presentando, debemos de llegar primero a un diagnóstico, ya que las alternativas implican pues dar una terapéutica con antibióticos o incluso con antifúngicos. Entonces vemos pues que probablemente ese cuadro clínico va a estar en relación con esta entidad, la conocida como la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana, para algunos, en realidad ni siquiera es una enfermedad, sino una alteración del ecosistema vaginal. Y es producida básicamente por un microorganismo, una bacteria reconocida hoy en día como la Gardnerella vaginalis, que anteriormente tuvo las sinonimias de Corynebacterium y hasta Haemophilus vaginales. Sin embargo, hoy en día, en honor a Gardner, se le reconoce por este nombre y es una bacteria que forma parte normal de la flora vaginal, abarcando 30 o 40% de la flora normal vaginal, donde predomina sobre todo el lactobacilo, el bacilo de Doderlin. A veces pueden aparecer algunos factores de riesgo como la promiscuidad, el embarazo también es uno de ellos, para que ocurra este cambio en el ecosistema. Pero la Gardnerella en sí no logra desplazar en población al bacilo de Doderlin por sí sola,
sino que tiene que asociarse, y sobre todo lo hace con el Mobiluncus, el Bacteroides y el Streptococo, para comenzar pues a gobernar en cuanto a la población de la flora vaginal y desplazar finalmente al bacilo de Doller. Amsel enunció 4 criterios y se menciona que se debe establecer 3 de ellos para llegar al diagnóstico de la vaginosis bacteriana. En primer lugar está el flujo vaginal, que lo clásico, lo característico es que sea blanco o grisáceo, pero a veces puede ser amarillento, y lo fundamental es que es un flujo muy fluido y homogéneo, que generalmente siempre trae un mal olor. A la microscopía se pueden mostrar las llamadas células guía, clave, indicio o clue cells. Y por lo que habíamos mencionado, en cuanto a la población de estos microorganismos y el desplazamiento de los bacilos de Doderlein, estos últimos son los que dan pues la acidez al pH vaginal. Por lo tanto, en la vaginosis el pH comienza a virar y siempre es mayor a 4,5 y tiene una tendencia hacia la neutralidad. Y el último criterio es el llamado a las pruebas de las aminas positivas, en la cual al flujo problema se le agregan unas gotas de hidróxido de potasio y característicamente esta mezcla comienza a emanar un olor muy parecido al pescado malogrado. Este es el flujo característico de la vaginosis, que es muy fluido y muchas veces a las mujeres simplemente le causa esta molestia el sentirse muy húmedas. Al inicio no les cambian síntomas, no les causa síntomas de inflamación, pero posteriormente puede incluso hasta producir una vulvitis. Estas son las células guía o clave, la célula vaginal pavimentosa con su núcleo rosadas y que alrededor presentan todas estas puntuaciones de color violeta que son las bacterias gobernadas básicamente por la Gardnerella. El tratamiento para esta entidad es con el uso de la clindamicina vía tópica en cremas u óvulos o el metronidazol indicado en dosis de 500 cada 12 o una dosis única de 2 gramos. Cualquiera de estos va muy bien con el tratamiento y no hay un acuerdo para ver cuál es el medicamento de elección. Sin embargo, existe un tercer elemento que casi nunca lo usamos, como es la amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Por lo tanto, para esta pregunta, la respuesta adecuada es la alternativa de el metronidazol de 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. Sigamos con infecciones y ahora veamos una pregunta referida a la enfermedad inflamatoria pélvica. Mujer de 33 años, gesta 3 para 3003, con fecha última regla de días antes. Hace una semana presenta dolor en abdomen inferior que se incrementa con los días. Además, flujo vaginal que mancha la ropa interior. Al examen, flujo vaginal con secreción purulenta. Tacto vaginal, cervix doloroso a la movilización. ¿Cuál es el agente causal más frecuente en esta patología? A. La clamidia trachomatis, B. el Mobiluncus, C. Neisseria gonorrhoeae, D. el Streptococcus Symes y E. los anaerobios. Recordemos que dentro de la clasificación o dentro del manejo sindrómico, en las mujeres existen 5 síndromes que van a afectar en relación a las infecciones de transmisión sexual. El de flujo vaginal, el de úlcera genital, el de dolor abdominal bajo y el de la linfadenopatía bubón inguinal. Este síndrome del dolor abdominal bajo es lo que nosotros comúnmente conocemos nosológicamente como la enfermedad inflamatoria pélvica. Si nosotros agrupamos todos estos síndromes, ¿okay?, podemos establecer las infecciones de transmisión sexual causantes de ellos. Y en este de dolor abdominal bajo están involucrados en realidad un conglomerado de microorganismos comandados básicamente por la gonorrea, la infección por clamidia y ayudados estos por sobre todo las bacterias anaeróbicas. Este síndrome de dolor abdominal bajo es definido pues como el dolor en las mujeres que guarda relación con diferentes entidades, pero desde la óptica de las ITS lógicamente va dirigido a un proceso infeccioso que lo conocemos con la enfermedad pélvica inflamatoria.
existen múltiples emergencias quirúrgicas, sobre todo de estirpe ginecológico y de estirpe obstétrico, que pudieran embarcarse dentro de este dolor. Pero repito, esto va dirigido sobre todo a una patología de tipo infecciosa que está en relación con la gonocócea, la infección por clamidia y por los anaerobios. Es por esta razón que la OMS define a la enfermedad inflamatoria pélvica como la inflamación de los órganos pélvicos femeninos. Pero quizás la mejor definición la da la CDC, en la cual menciona que es un síndrome clínico asociado a una invasión de microorganismos por vía ascendente, pero que no debe tener relación ni con el embarazo ni con alguna patología quirúrgica. Entonces esta invasión va pues desde la vagina, el cuello, el endometrio, llegando hasta las trompas y a otras estructuras contiguas a nivel de la pelvis de la mujer. Está pues, como habíamos mencionado, relacionado a, digamos, una sinergia, sobre todo con la Neisseria gonorrhoeae, este diplococo intracelular gram negativo, ¿ok? Y con la clamidia trachomatis, que finalmente da una cervicitis primariamente serosa o máximo seropurulenta, y después en asociación con el gonococo y con los anaerobios ascienden, pues colonizando la cavidad endometrial, finalmente las trompas, y produciendo todo un cuadro clínico que tiene como síntoma base el dolor abdominal bajo. Puede o no acompañarse de un flujo vaginal, como en el caso de la pregunta, que se acompaña con un flujo purulento. Puede incluso, tener algunos sangrados irregulares, síntomas urinarios por la obesidad con este aparato, y se puede presentar, de acuerdo al estadio, con fiebre y con síntomas inespecíficos como son las náuseas y o los vómitos. Es más, la enfermedad inflamatoria pélvica puede ir a una cronicidad en la cual pueden haber periodos en los cuales haya ausencia de síntomas. Y como muchas patologías en medicina, existen algunos criterios enunciados. Los más utilizados son los que enunció Hagen, que dividió en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores van de acuerdo pues a la presencia del dolor que refiere la mujer y a la demostración de este, sobre todo en el examen ginecológico, con la movilización del cérvix en la exploración vaginal y el dolor que se refleja en las áreas anexiales. Además de haber historia de actividad sexual en los últimos meses y ecografías pues que sugieren o que no sugieren otra patología. Y entre los menores está la posibilidad de que presenten algunas fiebres mayores a 38 grados, leucocitosis superior a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, peor si tiene una desviación izquierda, un reactante de fase aguda que puede ser la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva elevada, y sobre todo pues la demostración de los dos gérmenes más involucrados en esto, que es el gonococo y que es la clamidia, considerándose positivo la presencia de todos los criterios mayores y al menos uno de los menores. Las fuentes que tenemos indican como respuesta correcta la clamidia trachomatis. Yo lo pongo en verde porque en realidad es no solo el agente causal de esta patología, sino que involucra también incluso al gonococo y a los anaerobios. Pero finalmente, hoy en día, sobre todo pues con las técnicas más avanzadas para llegar al diagnóstico de este germen, la clamidia, sobre todo por métodos inmunológicos, hacen ver pues que quizás sea el microorganismo que tiene más concentración o está en más relación con la génesis de eso, pero no podemos dejar de lado al gonococo y a los anaerobios. Vamos con temas como el de infertilidad y en cuanto a su manejo. En una pareja que tiene acto sexual frecuente, sin protección y que no logra concebir, ¿después de qué tiempo se recomienda iniciar un estudio por infertilidad? Después de 6 meses, de 1 año, 2 años, 8 meses o 3 años. Esto va en relación con la definición de lo que es una pareja infértil, y se define a esta como la falta para conseguir un embarazo luego de 12 meses de tener pues una vida marital adecuada, es decir, teniendo relaciones sexuales por lo menos 3 veces a la semana, sin protección, ¿okay?, ni el uso de ningún método anticonceptivo, y que quizás no logre quedar embarazada. La frecuencia con la que se presenta esto es variable de acuerdo al tipo poblacional. La Organización Mundial de la Salud menciona que en promedio abarca 8 al 15%.
siendo diferente en países industrializados con un 15 a 30% y en países en desarrollo con un 4 a 8%. Quizás debido a que las poblaciones de países industrializados tienen un mayor poder adquisitivo y quizás se preocupen pues cuando y tengan la posibilidad de entrar a un programa de estudio de fertilidad cuando no pueden pues concebir, siendo esto quizás más difícil en países en vía de desarrollo, sobre todo pues por el estado socioeconómico al cual pertenecen. Entonces, a esto, después de qué tiempo se recomienda iniciar un estudio, esto es cuando ha pasado un año de una vida marital adecuada. Vamos a ver ahora lo que son endocrinopatías, como por ejemplo un síndrome de ovario poliquístico. Nulípara de 28 años, casada hace 5 años, presenta oligomenorrea, vellosidad en la región de cara, espalda, acné y obesidad de desarrollo progresivo desde su menarque. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este es un hiperandrogenismo por tumor virilizante, es un síndrome de Cushing, es un síndrome de ovario poliquístico, es un hipogonadismo hipogonadotrófico o es una poliquistosis ovárica. ¿Ante qué estaremos con esta mujer pues que presenta trastornos de la menstruación y presenta signología al menos de lo que conocemos como el hirsutismo, por esa vellosidad, ese acné y que es obesa incluso? Recordemos eso que se menciona entre unas alternativas y que anteriormente se conocía como el síndrome de ovarios poliquísticos, que ha pasado por diferentes sinonimias, como es el síndrome de Stein-Leventhal, después se le llamó el síndrome de ovario androgénico, y hoy en día se le reconoce más como un síndrome de anovulación hiperandrogénica por sobre todo pues los eventos endocrinológicos que van a ocurrir en estas pacientes. Es definido como un trastorno endocrinológico que abarca varias glándulas, no solo el ovario, sino también que puede involucrar las suprarrenales, el hipotálamo, el hipófisis y sobre todo el abundante tejido graso. Por eso es frecuente que se observe en mujeres obesas, gorditas, pero no son exclusivas de ellas. Pueden haber mujeres delgadas que también puedan tener este síndrome. Y se basaba anteriormente en la nomenclatura de ovarios poliquísticos en que era frecuente pues encontrar al ovario con estas formaciones microquísticas, sobre todo a nivel de su corteza, que son folículos en realidad mal desarrollados y que generalmente son menores de 10 milímetros de diámetro. Tiene una etiología o una causa hasta el momento desconocida, aparentemente multifactorial y compleja. Y existen, como ustedes ven, varias propuestas para explicar cuál es la génesis de esta, sobre todo pues incremento en la pulsatilidad de la luteinizante y mayor producción ovárica de andrógenos. Pero también se establece que hay un ambiente de resistencia a la insulina. Y como ustedes ven, la bioquímica en este síndrome está gobernada sobre todo por el exceso de andrógenos que se van a producir básicamente a nivel del ovario. Por lo tanto, es la testosterona y la androstenediona los elementos androgénicos que vamos a encontrar elevados, porque la dehidroepiandrosterona en realidad es propia su secreción solo a nivel de la suprarrenal. Este exceso de andrógenos trae como consecuencia, y sobre todo cuando la mujer tiene mucha grasa periférica, es obesa, que los andrógenos se aromaticen a la conversión de estrógenos, a estos sobre todo a estradiol y especialmente a estrógeno. También se ha visto que dentro de la fisiopatología, la bioquímica, hay un aumento en la prolactina, hay un aumento de la insulinemia, esto basado en un ambiente de resistencia a la insulina, y se ve que existe un aumento de la relación entre la LH y FSH, porque la primera es la que básicamente comienza a aumentar en su concentración. Pero también si cambiamos pues la expresión, podría ser la disminución de la relación FSH frente a la LH. El síndrome de ovario poliquístico tiene un cuadro clínico característico que se va a manifestar por elementos pues generales endocrinológicos y metabólicos. Es común que la mujer pues consulte por infertilidad, por disfunciones ovulatorias, sobre todo establecido por una anovulación crónica que finalmente me lleva a trastornos del flujo menstrual expresados como oligomenorrea y amenorrea. Y el exceso de andrógenos trae como consecuencia el establecimiento de hirsutismo y acné, y como habíamos mencionado, es común que estas mujeres sean obesas.
Existen hoy en día los llamados criterios de Rotterdam, en la cual pues debe establecerse una oligoovulación o una anovulación y demostrar niveles elevados androgénicos, ¿ok? O manifestaciones clínicas supeditadas a este exceso de andrógenos. Y también entre los criterios está pues el establecimiento de esa morfología de ovario poliquístico. La oligoanovulación o anovulación se expresa básicamente por episodios de oligoamenorrea y se puede demostrar incluso cómo pierden el ciclo estas mujeres con niveles de progesterona pues menores de 15 nanogramos por mililitro, si todavía mantiene cierta ciclicidad la mujer, sobre todo en el día 21. Esto trae como consecuencia la anovulación de que hay un desprendimiento de una descamación irregular del endometrio que básicamente está estimulado solo por el aporte estrogénico. Entonces se puede presentar con trastornos en cuanto al sangrado, con sangrados irregulares y a veces incluso con hemorragias uterinas disfuncionales. También esta anovulación trae como consecuencia la dificultad para que estas mujeres puedan quedar embarazadas o puedan ser fertilizadas. Y lo concerniente a los niveles de andrógenos elevados va en relación pues con el establecimiento de este llamado exotismo, en el cual la piel de la mujer comienza a hacerse más grasosa, hay la aparición del acné y sobre todo pues la presencia de vellosidad en zonas que no le corresponden a la mujer como tal, sino que le deberían de corresponder al varón. Para esto tenemos algunas escalas de medición, listas de cotejo, la más usada es la de Ferryman y Galway, en la cual se comienzan a evaluar diferentes áreas, que en realidad son 9. La zona supralabial, la zona del mentón, la zona del tórax en su parte superior, la zona abdominal alta y baja, en la cual la mujer comienza ya a tomar esta fisonomía de la vellosidad púbica, ya no de triángulo invertido, sino romboidal, y también está la parte de los muslos, la parte de los miembros superiores, en los brazos sobre todo, y la parte del dorso tanto superior como inferior. Y lo de la morfología ovárica, esto se demuestra básicamente por ecografías, en la cual demostramos pues estos ovarios con estos múltiples quistes minúsculos, menos de 10 milímetros, que sobre todo se visualizan a nivel de la corteza. Ya en el aspecto macroscópico, en una pieza anatómica, se puede ver al corte pues cómo se presentan estos múltiples quísticos, que no es patognomónico del ovario poliquístico, pero se asocia con esta entidad y en patología se le menciona a esto como un aspecto de collar de perlas. En cuanto a alguna de las alternativas que decía de los tumores funcionantes, esto va en relación a recordar la clasificación histogénica de las tumoraciones que probablemente se deriven del ovario, y dentro de estas están aquellos tumores que se derivan del estroma gonadal especializado, es decir, todas estas entidades que tienen la potencialidad de producir hormonas, en este caso, por ejemplo, hormonas sexuales masculinas, cuando establezamos pues el diagnóstico de un arrenoblastoma o un tumor de Sertoli. Y el arrenoblastoma, que también se conoce como el androblastoma, es la neoplasia ovárica virilizante, es decir, que puede producir hirsutismo, pero además pues engrosamiento de la voz, clitoromegalia y un aspecto pues ya masculino de una mujer que primero lógicamente se tiene que feminizar. Por lo tanto, la respuesta correcta para esto es el síndrome de ovario poliquístico. Lesión intraepitelial escamosa cervical, ¿cuál es su manejo? Gestante 29 años y 10 semanas de gestación por FUR. Paridad 0010. Citología del cuello uterino, células glandulares atípicas de significado incierto, lo que conocemos como el ASBUS. ¿Cuál es la conducta a seguir? Control citológico posparto, determinar el ADN BPH, biopsia de cervix, colposcopía o hacer una conización. Recordemos que el cuello uterino tiene dos tipos de epitelios, por eso se llama el exocervix, el cual está pues tapizado por un epitelio escamoso, poliestratificado, plano, no queratinizado, y también tenemos en el endocervix un epitelio cilíndrico, especializado y glandular. El hecho es que en la limitante entre los dos existe la llamada zona de transformación,
en la cual pueden ocurrir múltiples fenómenos metaplásicos, ¿ok? Y es ahí, en esta zona de transformación, donde asientan la mayoría de neoplasias cervicales, sobre todo pues cuando existen otros factores de riesgo asociados para distorsionar las células. Hoy en día, la clasificación que utilizamos es la clasificación del sistema Bethesda, que va desde la normalidad y que involucra las lesiones intraepiteliales de bajo riesgo, establecidas como las llamadas anteriormente displasias leves, y las lesiones de alto grado, ¿ok? Que involucra la displasia moderada, la grave e incluso el carcinoma in situ. Pero existen algunas eventualidades como los llamados ASCUS o también ASGUS. Y referente a la pregunta que nos hacen, el ASGUS es la atipia glandular de significado indeterminado, es decir, el patólogo no puede determinar si esta es una célula displásica, maligna o no, y por lo tanto se necesita pues un mayor estudio. Cuando nosotros estamos frente a lesiones de alto grado, LIES de alto grado, generalmente esto va hacia la realización de una colposcopía, ¿ok? Y eventualmente la toma pues de una muestra para una biopsia para llegar a un mejor diagnóstico. Es decir, pues que hacemos la limpieza del cuello, hacemos la inspección visual primero con ácido acético, en donde vemos que se puede generar pues esta estructura blanquecina que me indicaría que hay un gran componente proteico y que quizás detrás de eso haya pues una lesión premaligna o maligna. También hacemos la visualización con el Lugol o llamada pues la prueba de Schiller, y en la cual acá sí nos delimita exactamente la zona probablemente alterada, y esto nos facilita para hacer las tomas de las biopsias. Esto a nivel del exocervix, ¿ok? Para poder entender las diferentes alternativas que nos menciona el problema. Y el tratamiento para las lesiones premalignas van sobre métodos ablativos e incluso hacer conización, es decir, hacer la excisión de parte del órgano. Los métodos ablativos están dirigidos a la destrucción de las células mediante el frío con la crioterapia o mediante el calor con electrofulguración o también con el láser, a diferencia de este procedimiento en el cual se está sacando parte del cuello, es decir, se hace una conización, o muy parecido a este, también una conización en caliente haciéndola con el asa diatérmica. Entonces todos estos se ven pues que son procedimientos que se pueden hacer cuando tengamos el establecimiento de un diagnóstico histológico certero, que detrás de ellos no debe haber pues una patología maligna. Entonces, por ejemplo, acá podríamos hacer o ver lo que se hace con las electrofulguraciones, es decir, con una especie de hook comenzar a hacer, digamos, la cauterización de este lecho cruento que ha quedado. Lo mismo haríamos para enfermedades premalignas, y podemos hacerlo incluso con el AS o los rayos láser, justamente, que tienen muy buena precisión para dar el corte. En esta, en esta imagen lo que estamos viendo es una conización, pero podríamos hacer esa ablación de tipo, digamos, caliente, para finalmente extraer esta pieza operatoria mediante esta técnica, y finalmente estaría también la conización en frío, en la cual se hace pues la extracción de esta figura geométrica, el cono, pero con el bisturí que normalmente hacemos y colocando unos puntos especiales. Entonces, para las alternativas y para el problema que nos indica que es un ASUS, pero tengo una gestante con 10 semanas, acá pues lo primero que deberíamos de hacer es una colposcopía para ver pues a gran aumento y ver la posibilidad de si se puede hacer o no una biopsia de cervix, sobre todo a nivel pues de el canal endocervical, lo cual puede ser peligroso justamente porque estamos durante la gestación. Pero lo que se debería hacer ante estas células glandulares de significado indeterminado es justamente primariamente hacer esa colposcopía, teniendo en cuenta que estamos tempranamente en una gestación. Siguiendo con el cáncer de cervix, ¿cuál de las siguientes alternativas constituye un factor de riesgo para el cáncer de cervix? La baja paridad, el alto nivel socioeconómico, compañero sexual único, inicio tardío de las relaciones sexuales o el tabaquismo. Los factores de riesgo básicos para el cáncer de cervix sobre estados están en relación con el comportamiento sexual, pero el estado socioeconómico bajo, el uso de anticonceptivos orales combinados, sobre todo de larga data, por más de 5 años, y el tabaquismo son factores de riesgo también reconocidos.
Sin embargo, los más importantes son estos del comportamiento sexual y quizás las infecciones de transmisión sexual sean las que tienen más relación. Sobre todo las de estas partículas virales como es el virus del papiloma humano. No quiere decir que cuando la mujer entre en contacto con la partícula viral necesariamente va a tener que hacer la enfermedad. Muchas veces se defiende adecuadamente y es más, tiene mecanismos protectores como el epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. Sin embargo, la partícula viral puede aprovecharse sobre todo en la zona de transformación, es decir, el límite entre el epitelio poliestratificado y el glandular, para ahí combinar ante una célula que se está metaplasiando, combinar su material genético, distorsionarla y finalmente dar una célula cancerosa. Pero no solo el papiloma está involucrado, sino también el herpes, sobre todo el sexual, y el virus de la inmunodeficiencia humana. Y también pues el hecho de iniciar relaciones sexuales a edad temprana y el hecho de haber tenido múltiples parejas durante la vida, parejas sexuales, o lo que es peor, la promiscuidad, es decir, tener múltiples parejas en una misma época. No solo la mujer, sino incluso muchas veces la promiscuidad viene por la pareja, por el varón. El hecho de tener relaciones sexuales tempranas está pues en relación a ver cómo es esta unión escamocolumnar que habíamos mencionado, y se puede ver que en las niñitas, sobre todo antes de que entren en la pubertad, esta zona o este límite está ofrecido hacia la vagina. ¿Por qué? Porque en este momento hay un pH neutro que no le hace daño al epitelio columnar. Sin embargo, posteriormente, cuando la mujer ya va a entrar en la pubertad y comienza a cambiar el ecosistema, este pH se torna ácido, por lo tanto, el epitelio monocolumnar no se defiende bien frente a esta acidez, y entonces eso trae como consecuencia que este epitelio que antes era columnar comience a transformarse en un poliestratificado. Es decir, debe de ocurrir una metaplasia de estas células, entonces esa unión anatómica que antes había se va a hacer ahora una unión funcional, y todo ese limitante entre las dos nuevas uniones, es decir, entre la anatómica y la fisiológica, comienza a determinar esa zona tan importante como es la zona de transformación. Si la mujer es expuesta a etapas tempranas de su vida, a estos gérmenes, sobre todo estas partículas virales, lógicamente la posibilidad pues de que degenere en esas células en un cáncer es más elevada. Por lo tanto, dentro de todas las alternativas, acá pues el único factor de riesgo mencionado es el tabaquismo.